Shalom, shalom a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, Fundación Rajaín, con mucha alegría. Les damos la bienvenida a todos y vamos a continuar con nuestro querido Rab Asher sobre el tema del fundamento y práctica, sobre el precepto de Dinim de justicia. Esto es algo muy importante en la vida no ágil, así es que le damos la bienvenida. Y también quiero felicitarles a todos y cada uno de ustedes que han estado siguiendo Fundación Arahaim. Bendito Hashem, que nos ha permitido ya completar nuestros 4 años y vamos ya con alegría el 5.º año y Baruch Hashem, muy contentos. Algo muy hermoso que nos ha permitido el Eterno es permanecer, estar en esa constancia, como enseñaba el gran sabio Rabbi Akiva, que una gota de agua puede horadar una piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Y esa es la vida del Benei Noach, el constante estudio de su Torah, de su alimento. Y Baruch Hashem, que tenemos a nuestro Rab aquí para que nos deleite. Así es de que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Adelante, querido Rab. Gracias Francisco, gracias a todos, gracias a la Fundación por este espacio. Baruch Hashem, continuamos y creo que hoy finalizamos este tema de Divining, que nos hemos detenido porque yo creo que desde mi perspectiva, no sé si estoy equivocado, pero es algo que de pronto muchas veces dentro de los estudios que se hacen no se desarrolla, no se desglosa bien, y lo creí apropiado como detenernos un poquito ahí, extendernos un poco, pero yo creo que ya hoy terminamos. Y de pronto la clase se me va un poquito a la hora, 20 minutos tal vez, porque quiero compartir también algo ahí. Y comentaba también con Francisco hace un momento que se me ocurre como alternar de pronto cada ciertas clases, meter una o dos clases en medio de otros temas, puede ser temas de Hasidut, temas de Derek Eres, o sea, temas de Tikkun Amidot que nos ayudan a corregirnos. Y así como para también tomar un poco de aire de lo que es la halajá. Entonces ahí le dejo la idea para que puede ser al final o por el grupo sugieran qué tema de pronto abordar en la próxima ocasión. Y bueno, básicamente hoy continuamos acá con el libro de Ética Universal en la página 238 y espero terminar ya esta parte del capítulo para avanzar entonces en otro tema. Ok, entonces, permíteme un segundito ya. Estoy un poco con gripe, entonces. Bien, hay un tema aquí, o sea, mire que dentro de las cosas que hemos analizado dentro de este capítulo de lo que tiene que ver con Dinning, nos hemos tenido a veces que remitir o escuchar la opinión de abogados que son alumnos también de la fundación, alumnos míos también, porque ahí vemos muchos paralelos precisamente de lo que es la ley. Ya hemos hablado de que precisamente se cumple todo este tema del procedimental, digamos, y legislativo a veces dentro de lo que es el parecido a la ley judía en cuanto a ciertas cosas minuciosas. También hemos encontrado las diferencias, pero hay una cosa que está establecida desde el derecho romano y es que dice que el desconocimiento de una ley no le exime a la persona de su cumplimiento, ¿cierto? Es algo como un principio básico también dentro del derecho, de la ley. Y aquí obviamente encontramos otra vez un paralelo con lo que es las leyes no agidas. Precisamente aquí este título que tenemos dice, la ignorancia de hecho y la ley. Dice, la ignorancia o error de hecho es una excusa que elimina la responsabilidad del castigo. Por lo tanto, cuando un hombre tuvo relaciones sexuales por error con la esposa de otro hombre, ambos piensan, o sea, como así que por error, que ambos piensan que el otro es su cónyuge y una persona pregunta, pero ¿cómo así que por error? Pues puede pasar precisamente que normalmente incluso la habla de que la intimidad se tiene en la oscuridad. Mire lo que pasó, por ejemplo, eh, con Jacob, con Lea, ¿no? Que él pensaba que era Rivka, entonces, perdón, que era Rachel. Entonces, puede pasar, son casos, no son muy comunes, pero
¿Qué pasa si un hombre tuvo relaciones sexuales por error con la esposa de otro hombre y ambos pensaban, o sea, que ambos pensaban que el otro con el que estaban era su cónyuge? Ninguno es responsable del adulterio. ¿Ya? Esto es lo que dice aquí el libro. Y para ser responsable de un acto prohibido, uno debe haber tenido la intención de realizarlo. Dos excepciones a esto son el homicidio culposo, homicidio involuntario, discutido en capítulos sobre el homicidio, que también conlleva responsabilidad, y el daño que uno personalmente causó a la persona o propiedad, donde incluso un acto involuntario o inconsciente es punible. Sin embargo, no hay excusa debido a la ignorancia de la ley, ya que las leyes noágicas son leyes que uno estaba obligado a aprender. O sea, está diciendo, al principio empieza hablando de que hay situaciones en las que una persona puede transgredir sin querer, pero aún así eso se considera o se analiza dentro de la ley noágica, ¿ya? Pero también hay otra, o que de alguna manera, entre comillas, le excusa a la persona por el hecho de que lo hizo, porque no sabía, porque ya, pero hay otras cosas, la mayoría de las cosas, como dice acá en el segundo párrafo, no hay excusa debido a la ignorancia de la ley, ya que las leyes mágicas son leyes que uno estaba obligado a aprender. Esto lo trae Ramban y Jorge Melahim y dice, y de manera similar, si mató y no sabía que está prohibido matar, esto está cerca de ser intencional y no se considera inadvertido porque debió haber aprendido y no aprendió. Continúa acá el texto arriba y dice, teóricamente, esto se aplicaría a todas las provisiones de la ley noágica, ya sean las que tienen que ver con relaciones interpersonales o aquellas entre un individuo y Dios. Sin embargo, dado que las leyes entre la persona y Dios tienen un carácter menos obviamente racional que aquellas entre la persona y persona, como asesinato, robo, justicia, donde una sociedad no ha educado a las personas en estos preceptos, la ignorancia de la ley podría ser una excusa. O sea, como que dice, ¿en qué se basa este principio de que el desconocimiento de una ley no exime a la persona de su obligación? Precisamente en que hablamos de que, eso lo vamos a ver ahorita, de que se ha divulgado, de que es conocido las reglamentaciones en el país. O sea, no es solamente que un país que ponga leyes y nadie sabe cuáles son esas leyes, pues entonces está haciendo mal. Los países tienen que divulgar las leyes, o sea, tienen que hacerlas conocer. Y la persona, el ciudadano, también está obligado a conocer las leyes. Incluso cuando una persona viaja a otro país, es importante también que pregunte un poco y se entere un poco de las leyes del país, precisamente porque hay cosas que pueden ser consideradas graves o multadas, etcétera. Entonces, ahí está el punto. O sea, dentro de lo que es racional, estamos obligados a saber. Es algo precisamente racional. Voy a viajar a tal país y no sé qué pasa en ese país, no sé cuál es el tema socioeconómico o político en ese país, pues ahí sinceramente la persona es culpable porque debería analizar las cosas antes de emprender un camino hacia allá. Lo mismo si ya está de turista, lo que sea, también indagar un poco. Ahora, cuando la persona en el propio país donde reside, hay leyes, esas leyes el país tiene la obligación de divulgarla, y eso hace que la persona no esté exenta del cumplimiento. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo lo sabe y tú deberías saberlo. Eso es lo que está en pocas palabras diciendo aquí. Y con las leyes noajidas, dice, hay dos aspectos. Con las leyes de la Torá, que tiene que ver, o sea, la Torá nos ordena a nosotros, incluso los judíos y no judíos también tienen dos aspectos de los misbot. Un aspecto que es de su relación con Hashem, o sea, que se llama Ben Adán Lemakon, o sea, del hombre con Dios, sus obligaciones con Dios, y otros que son del hombre con su prójimo, con su sociedad, es otros aspectos de los preceptos, como este, por ejemplo, de justicia. El tema de Dinin tiene que ver con la sociedad, con el prójimo, no robar y entonces legislar sobre ese tema, no asesinar, entonces legislar sobre ese tema. Entonces aquí está diciendo que como que se le excusa al no judío, se le pasa por alto, se es un poco más flexible en el hecho de que él no sepa que tenga obligaciones con Dios, ¿ya? Está bien, de pronto la persona no cree en Dios, de pronto
la persona tiene sus cuestionamientos o está en una religión equivocada, religiones que no son parte de las 7 leyes. O sea, obviamente, pues, no es que las 7 leyes sean una religión, corrijo eso, sino que religiones que precisamente contradicen las 7 leyes más bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pero no se pasa por alto, no se justifica que la persona desconozca todas sus obligaciones sociales. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. O sea, se le pasa por alto un poco el tema de que desconozca sus obligaciones como individuo, como ser creado con Dios, pero no se le pasa por alto que él desconozca que está prohibido matar, que está prohibido robar. A uno le parece extraño como que una persona no sabe que está prohibido matar. Está tan metido en nuestro subconsciente, o en nuestro consciente, perdón, que suena absurdo eso. Suena como un ejemplo absurdo. Una persona que mató y no sabía que estaba prohibido matar, no dice, ¿cómo es posible que no sepa que esto es algo malo? Incluso, ya lo dijimos al principio del curso, el tema de Hiskuni, que mencionaba precisamente que el hombre ya internamente tiene este conocimiento racional para actuar de manera adecuada. Y entonces, eso es lo que está diciendo aquí. A eso se refiere con el tema del desconocimiento de una ley de persona. Pasa lo mismo que en un país. Ya dije, el país, la persona debe saber las leyes. Todo el mundo lo sabe. Es algo socializado, es algo común. Con las leyes no agidas con respecto a la parte racional y con respecto a la sociedad, la persona debe saber. O sea, es de, como dice uno, de sentido común que estas cosas están mal y que cosas están bien. Por lo tanto, no podría ser una excusa el tema de la ignorancia. Esto es particularmente cierto donde los medios de comunicación, dice aquí, y las instituciones de enseñanza de la sociedad ha enseñado como aceptable la transgresión moral sexual que está en la categoría de entre persona y Dios, como se discutió en el capítulo sobre sexualidad humana. Así también en la sociedad contemporánea hay una educación mínima en materia de creencias y respeto a Dios. Como hoy día, dentro de lo que se llama libertad de culto, libertad de creencia, eso es de cierta forma es bueno. ¿Por qué? Porque precisamente no encasillan a una persona, por ejemplo, como ustedes, que son Bene Noach, a creer en algo que no creen. El país, por ejemplo, Colombia antes se definía como un país católico. Hoy día es definido como un país laico, precisamente por ley. Y eso abre el espacio a que muchas personas sean libres de pensar lo que quieren y también les da derechos a ustedes de no, mm, de guardar incluso a sus hijos, bajo, digamos, de mantenerlos alejados de enseñanzas que en la escuela ustedes no quieren que reciban. Tienen todo el derecho para hacerlo. Nadie puede decirle, imponerle a sus hijos algo no está bien y no está entre sus creencias. Entonces, eso, eh, sin embargo, digamos, no se enseña o la persona puede tener eh, como diría yo, no se le enseña sobre Dios en el colegio al niño. ¿Por qué? Porque uno dice, no, no quiero que le enseñe, yo soy de otra religión, no creo en estas cosas, tengo todo el derecho, me ampara en la ley para precisamente pedir que no le enseñe estas cosas. La enseñanza entonces religiosa va en casa. Entonces, pero aún así hay algo que se llama normas de ética, normas de conducta que también se enseñan. Entonces, por eso hay un mínimo de la creencia, si se puede llamar así, en Dios, que es precisamente la ética y la moral. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Se está regularizando o se busca regularizar comportamientos que van en contra de la ley noágica, la ley noágida, como hemos hablado. ¿Ya? Entonces, si el tema aquí es que todo el mundo debe saberlo y que el país está en obligación de educar a sus ciudadanos en las leyes que son, que deben cumplir,
puede pasar en una sociedad que se esté educando en leyes que realmente, o sea, que regularicen, que normalicen cosas que realmente están prohibidas. Eso es lo que más o menos está diciendo aquí. Dice esto particularmente cierto donde los medios de comunicación y las instituciones de enseñanza de la sociedad han enseñado como aceptable la transgresión de la moral sexual que está en la categoría de entre persona y Dios, o sea, de los mandamientos que son eh, entre, eh, entre la persona y Dios. Mira esto. La transgresión moral sexual es un precepto que está, perdón, me disculpan, me voy a estar interrumpiendo a veces así mientras estoy un poco con... Bien, eh, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Algo interesante. Lo que tiene que ver con perversión moral o perversión sexual, si bien implica un actor, otra persona, o sea, otra persona por medio que también participe en eso, es un mandamiento de la categoría Ben Adán Lemacón, o sea, del hombre con Dios, o sea, es una responsabilidad del hombre con Dios. Así también dice en la sociedad contemporánea hay una educación mínima en materia de creencias y respeto a Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Hace un momento dijo que impera, predomina la enseñanza en la sociedad de Ben Adán Lejavero, o sea, del hombre con su prójimo, que el hombre o sea, debe saberlo, es obvio que debe estar sabiendo todas estas cosas como parte de la sociedad, que es. Y dice, bueno, aparentemente no es tan necesario la creencia en Dios, pero aquí está diciendo, no es que se deje de lado completamente. Hay cosas que están ligadas a la creencia con Dios, por ejemplo, el tema de la conducta sexual, la conducta, preceptos que tienen que ver con la conducta sexual. Dice aquí, podría ser imposible incluso argumentar que en la sociedad contemporánea, donde la racionalidad ha sido corrompida por las costumbres sociales y la legislación, podría excusarse el desconocimiento de la ley noágica en relación con algunos aspectos de leyes interpersonales básicas, como la prohibición de matar. Un ejemplo de esto son las sociedades que han legislado el aborto a pedido. Es decir, las sociedades que oficialmente permiten y facilitan el aborto hasta cierto punto del embarazo sin pedir ninguna razón. Un niño que crece en una sociedad así es inducido en creencias que toleran formas de asesinato prohibido, de quién entonces debería haber aprendido este niño. Y es el tema de la responsabilidad que tiene la sociedad, precisamente, o sea, el impacto que tiene. O sea, una sociedad donde se enseña o se permite matar, en este caso un bebé, pues de cierta forma el niño se levanta con una creencia de que esto no parece ser tan grave. Ya después es una creencia inconsciente, no es que el niño lo tome a veces. La educación tiene ese impacto, o sea, cuando educamos, las cosas van mucho al inconsciente. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, nos comportamos o tenemos actitudes o tenemos gustos que que van de acuerdo realmente al inconsciente o al lugar donde nos levantamos, donde nacimos. A mucha gente le gusta la música que escuchaba a sus papás. Entonces, ¿por qué? Porque se levantó escuchando un poco esa música y como que empezó a tomar también un gusto por esto. Entonces, es decir, las sociedades que oficialmente permiten y facilitan el aborto hasta cierto punto del embarazo, sin pedir ninguna razón. Un niño crece en una sociedad así, es inducido a creencias que toleran formas de asesinato prohibido. ¿De quién entonces debería haber aprendido este niño? Pregunta allí. Y hay una nota de pie de página que dice, la nuestra es una sociedad en la que moralmente muchos no conocen la diferencia entre su mano derecha e izquierda. Esto o sea, ver el significado de los límites de tolerancia. Ese versículo de una sociedad que no conoce entre su mano derecha e izquierda, eso está dicho de la población de Nínive, de que Hashem le dice a Jonás, al profeta Jonás, dice, no voy a tener yo misericordia de una población, de un pueblo que no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, se refiere
aquí de que estamos en una sociedad parecida en el sentido de que en verdad se están haciendo cosas y se están legislando cosas que no están bien, pero se puede atribuir precisamente eh, por un desconocimiento de Dios a veces, de las leyes no ágiles. Y precisamente es donde radica la importancia de la difusión del mensaje no ágil, no de manera activa, no es proselitismo, sino precisamente que la gente conozca más de estos, de esta teoría, de estos misbot, vamos a llamarlo así, y va obviamente a interesarse más. Es lo que yo decía a una comunidad que está en apartado, que yo visito, le decía, es bueno que hagan una página de Facebook. ¿Con qué intención? Que es que mucha gente, y en verdad mucha gente está a veces buscando y no sabe que en su ciudad hay un grupo que se reúne, un grupo que tiene preguntas, quiere solucionar. Entonces es importante darse a conocer en ese sentido, sobre todo aquellos que tienen grupos, porque a través del grupo o a través de la página se van a acercar. La idea no es que quede, no es una comunidad de Facebook, porque eso al final de cuentas no es lo que se busca, sino que eso sea un puente precisamente para que podamos ayudar a muchas personas que, perdón, que también están buscando aprender de sus obligaciones con Dios. Dice aquí, la coacción. Una persona puede cometer una transgresión tanto con la intención de hacer el acto como sabiendo que está prohibido y aún así hacerlo bajo coacción, o sea, que le obligan. Esto podría ser bajo la amenaza de que será asesinada y no comete la transgresión. Ah, bueno, eh, una cosa para que se me olvidó anotar. Con respecto a este versículo que dice que una sociedad que no conoce entre su mano izquierda y derecha, esto no nos justifica. O sea, solamente nos ayuda a entender que la sociedad está en problemas. O sea, que la sociedad precisamente necesita una conciencia de Dios. Es lo que el Rebe dijo en el libro Hacia una vida plena de sentido, la sociedad está enferma. Ya, está enferma. Entonces, de cierta forma, vemos que Hashem tiene misericordia, pero no significa que esté dispuesto a justificar tampoco todas las cosas que se hacen. Nuestra obligación precisamente de, de, de preocuparnos, y algo que hablaba también con Francisco hace un momento, el tema de que se debe generar, yo lo veo desde el aspecto positivo, una especie de activismo. O sea, no solamente ser no ágida porque estudio, porque leo libros, porque tengo una biblioteca, porque sigo un rabino, porque hablo con mi rabino, sino también empezar a hacer actividades, empezar a hacer eh, eh, impacto en la sociedad, ¿ya? Y empezando por la casa, ¿no? Hay personas también que entender, hay personas que de pronto son un poco más reservadas, son más de la casa, pero también tienen obligación con su familia, con sus hijos. Hay otras personas que son más líderes, tengo alumnas que son así, de hecho trabajan en política, entonces tienen esa vocación. Y qué bonito cuando se junta esa vocación con precisamente las 7 leyes, o sea, del tema de ayudar a la sociedad, una sociedad que está enferma, una sociedad que no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda, que de cierta forma Shem tiene misericordia, obviamente, por esta sociedad que anda por ahí pidiendo legalizar matar bebés. Ya, Hashem tiene misericordia, pero eso no significa que se permita o que no nos preocupemos por concientizar a la gente de las leyes, porque empezando por los jueces o la gente que legisla, ya están proponiendo cosas que lo quieren normalizar y que no se deben normalizar porque producen un efecto sobre la sociedad desde los pequeños. Dice aquí, acá con respecto a la coacción, estas formas de coacción o compulsión son atenuantes o causas de excepción de castigo en la ley mágica, aunque en el caso de robo uno debe intentar restituir. Alguien me preguntaba una vez el tema de robo, cómo puedo hacer teshuva del tema, o sea, la teshuva es restituir lo que se robó. Esa es la teshuva con respecto al robo. O sea, obviamente hay que hacer un procedimiento, que ya hemos hablado con fortalecer la alajá, de pedir perdón,
de confesar su pecado también delante de Dios y no volverlo a hacer, pero también tiene que devolver lo que robó. Eso es parte importante del proceso de Teshuvah. Entonces acá dice, aun cuando una persona hace algo así, que está coaccionado, que está forzado, que le están amenazando, le están forzando que lo haga, eh, digamos, estos son causas de excepción o de, ¿cómo dice aquí? De atenuantes o excepción del castigo. Porque vamos a ver en en el siguiente inciso, no, el que viene más adelante, de las formas de castigo. Según el Rambam, la violación de las 7 leyes conlleva la pena capital, ¿ya? De cualquiera de las 7 leyes. Pero en el desarrollo de la ley, también a las sociedades se les da potestad de que a veces no necesariamente pueden aplicar la pena capital por una transgresión. Por eso dice aquí que estas formas de coacción o compulsión son atenuantes o causas de excepción de castigo en la ley noágica. La única excepción es en el caso de asesinato, como cuando se le ordena matar a una persona inocente o ser asesinado, como se discutió en el capítulo sobre asesinato, que lo vamos a mirar más adelante. Sin embargo, aunque a uno no se le permite en primera instancia matar a otro bajo esta coacción, que es lo mismo que matar en defensa propia, si lo hizo, uno es completamente responsable, uno no es completamente responsable de asesinato. Ya hablamos un poco sobre eso, el tema de que existe una figura incluso legal dentro de la ley de los países que se llama defensa propia, pero tal cual como en la ley de los países no es simplemente porque mató a otra persona porque iba a robar o iba a hacer tal cosa, ya por esa simple razón no se estudia el caso y no se busca mirar de pronto si en verdad hubo un acto aquí donde, o una presión o una coacción donde la persona se vio precisamente forzado a matar para defenderse. ¿Ya? Entonces, en la ley judía, en la ley noágica es igual. O sea, no es porque una persona, no es que venía a hacerme algo, no, hay que buscar, indagar un poco más. Porque según la ley, solamente la defensa propia, es la ley de la Torah, se permite solamente cuando en verdad la persona tenía la certeza de que corría peligro. No es que yo creía que me iba a matar, no, así no. Entonces, no siempre, o no todo más bien, entra de lo que es defensa, dentro de lo que es defensa propia, tanto en la ley judía como en la ley de los países. Es algo que siempre sí o sí se tiene que indagar para definir bien. Pero en un caso así, se podría la persona eximir de culpa por el tema de asesinato. Pero por otras razones, otros motivos que lleven a la persona a asesinar, no le exime de nada y podría aplicarse, como vamos a ver más adelante, la pena capital. Ah, pero Rabino, hay países donde no, de las personas que asesinan, la mayoría de los países no aplican la pena capital. Bueno, eso también lo vamos a entender acá en el inciso más adelante, donde la misma se le faculta dentro de las leyes de Dinín a los tribunales de castigar, se les faculta para castigar de otra forma, si es necesario y no necesariamente con la pena capital. Dice acá, las transgresiones a través de otros. El caso de uno que ordenó a un subordinado o contrató o incluso incitó a otro a cometer una transgresión contra la ley de la ley no ágida, plantea la cuestión de la diferenciación de la responsabilidad por una transgresión y la responsabilidad por el castigo. Es lo que también conocemos en la ley como el autor intelectual y el autor material, ¿ya? Es una persona que hace algo, pero porque otro le pidió. Entonces, dice aquí, plantea la cuestión de la diferenciación de la responsabilidad por una transgresión y la responsabilidad por el castigo. Claramente, el agente real, o sea, principal de la transgresión es culpable. Claramente, quien ejecuta el acto es culpable. ¿Ya? El autor material es obviamente que es culpable porque es autor material. Hay evidencias y se sabe que él fue el que lo hizo. Obviamente, no hay duda de que él es culpable. La pregunta es si
y en qué medida aquellos que participan a distancia, o sea, los accesorios, entre comillas, de la transgresión, también son culpables en comparación con el alcance del perpetrador real. Con respecto a la transgresión más grave, el asesinato, hay una fuente de la tradición que coloca tanto al principal, o sea, al autor material, como el accesorio, dice aquí, pero vamos a llamarlo el autor intelectual, del asesinato en el mismo plano de responsabilidad y castigo, pero esta no es una decisión definitiva. Esta parte habría que ver cómo se considera dentro de lo que es. Hay diferencias, o sea, hay responsabilidad del actor intelectual también, obviamente, hay responsabilidad. Pero en estos casos puede ser, yo no conozco como he dicho, em, tanto en el tema de leyes, pero puede ser que el momento de juzgar la pena que se le da al autor intelectual es diferente a la pena que se le da al autor material. Sin embargo, según lo que nos está explicando aquí en la Torá, o sea, hay tradición en nuestros sabios que ponen al autor intelectual en el mismo nivel del autor material. Y la nota de pie de página que dice ahí, que cita a Midrash Bereshit Rabbah, como se cita en capítulo 11 sobre el asesinato en la sección de causando la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que hay una tradición en la que ponen en el mismo lugar, o en el mismo estatus al autor intelectual como el material, la halajá, en definitiva, no viene quedando así, ¿ya? Viene poniendo una diferencia, por eso es lo que digo que también en la práctica, en la ley, la legislación de los países, también puede haber, sí se le culpa de asesinato, pero en otro nivel, y puede haber diferencias en la pena, ¿ya? Entonces acá continuando dice, algunos comentaristas aprenden que incluso la opinión de referencia diferencia la responsabilidad de un accesorio, o sea, de un actor intelectual del principal que realiza el asesinato. En la transgresión menos severa de robo, el autor intelectual ciertamente no tiene la misma responsabilidad que el perpetrador real. Y esto es cierto por todas las demás transgresiones. Sin embargo, todas las formas de incitar o inducir a otro a transgredir están prohibidas y pueden ser castigadas a discreción de la sociedad, como ya dijimos. Pueden ser castigadas y de hecho son castigadas. No es que una persona que no le hizo el acto no tiene culpa y simplemente, no, yo solamente le dije, pero él fue el que lo hizo. No, no es así. Sabemos que la ley es que también él tiene responsabilidad y también se le juzga. ¿Ok? Y vamos acá con las formas de castigo y con esta parte terminamos el capítulo o el aspecto que tiene que ver con Dinin. Dice aquí, el ser humano fue creado para servir a propósito de su creador en el mundo a través del cumplimiento de las leyes noágicas. Esto se expresa en el concepto de que la transgresión de las leyes noágicas puede justificar la pérdida de la vida del ser humano, o sea, la pena de muerte. Teóricamente, si la razón o la causa de la creación del ser humano, que es habitar en este mundo, de acuerdo con el modelo ético divino de la creación, se anula, pues también puede ser anulada consecuentemente su existencia real. ¿Qué está diciendo ahí? El objetivo del mundo, Hashem no creó el mundo, eh, digamos, para que fluyera la muerte, sino todo lo contrario, la vida. Es un mundo para que vivamos. La muerte es algo que sucedió y que ya hemos hablado también, es parte de la misericordia divina, porque hubo un problema desde el principio con el Adán y la muerte es como una salida de emergencia que se puso allí por el momento en esta situación en la que estamos, hasta que llegue pues la resurrección de los muertos y todo eso. Después de eso ya no va a haber muerte, porque no es necesario. Ahí en esa momento ya no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Si han leído algo del Tomer de Borá, explica precisamente que nosotros tenemos la obligación, aplicando el versículo que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, o traduciéndolo mejor, como lo explica Rashi, con la imagen y semejanza de Hashem, significa precisamente que tenemos
un parecido, no parecido, somos como hechos de un molde divino que Hashem hizo, como lo explica Rashi. Significa también que tenemos una responsabilidad, como lo explica Tomer de Borah, de emular ese modelo trascendental. O sea, significa imitar a Dios en sus cualidades. Procurar ser bondadoso, nosotros también ser bondadosos. Y así como lo trae el Tomer de Borah con cada cualidad. Entonces, dice el Tomer de Borah que si una persona no hace, o sea, no se comporta, una persona que roba, una persona que pronto miente, una persona que hace X o Y cosas, esa persona está traicionando el modelo divino, el modelo trascendental. Y, ¿qué está diciendo aquí el texto? Que al causar eso, él mismo trae muerte sobre sí, por decirlo así, y entonces, de alguna manera, también se justifica que la ley le aplique también a él la pena de muerte. O sea, desde el punto de vista espiritual, hay una desconexión, desde el punto de vista místico, hay una desconexión, entre comillas, del lado por donde debemos recibir la vitalidad, se conecta hacia otro lado que no es el adecuado, y esto puede causar precisamente, por eso se llama a los malvados, se les llama muertos, son como muertos en vida. ¿Por qué? Porque precisamente están separados, entre comillas, digo entre comillas, ¿por qué? Porque si fuera literal separados de Hashem, pues estuvieran muertos, pero Hashem les sigue dando vitalidad, pero lo hace con desgano, como quien da algo con desprecio, pero le sigue dando vitalidad. Entonces, pero, ¿qué dice aquí? Que precisamente que la transgresión de las leyes noágicas puede justificar la pérdida de la vida del ser humano. O sea, está justificado dentro de las leyes noágicas aplicar la pena capital. ¿Ya? Estamos desarrollando la idea. No significa aquí que ya tal cual, entonces las naciones deberían imponer la pena capital. No, todavía no hemos llegado a la parte práctica. Estamos hablando de lo que es la teoría, de lo que le faculta las 7 leyes a los tribunales también de la sociedad. ¿Y por qué? Dice, hay una justificación. La justificación es que esta persona, él mismo precisamente, está traicionando el propósito de la creación, que fue precisamente habitar en el mundo de acuerdo a los principios éticos y divinos. Y él se anula a sí mismo, o sea, como que se separa a sí mismo, y esto precisamente puede ser o puede traer una consecuencia de que se justifique también que sea anulado físicamente, es decir, que se aplique la pena máxima. En resumen, hay toda una justificación para aplicar la pena máxima, la pena de muerte, dentro de los tribunales de las naciones. Hay en qué apoyarse, la Torá está dando un argumento y es plenamente entendible si se establece la pena de muerte. Pero hay que mirar otros matices. Ya, hay que mirar, pero de manera así general, hay toda una justificación para imponer la pena capital. Continuando, dice, de la misma manera, en un nivel teórico, la pena de muerte se aplica igualmente a la transgresión de cualquiera de las leyes mágicas. Ahí está una cosa interesante. De la misma manera, la pena de muerte se aplica no solamente al que asesina, sino al que roba, al que come partes de un animal vivo, al que idolatra. Entonces, se aplicaría o se puede aplicar la pena de muerte a cualquier persona que transgreda cualquiera de las 7 leyes. Cualquiera. Eso se hace así. No, en la práctica los países a veces aplican la pena capital, aquellos que lo hacen, porque no todos los países tienen esto dentro de sus justicia, pero aplican la pena capital a veces por asesinato, etcétera, otras cosas. Robo no tanto, etcétera. Entonces, pero volvemos al punto. Hay justificación, o según la Torah, si alguien, un tribunal quisiera, que debería ser un tribunal muy justo precisamente, porque alguien que va a aplicar la pena de muerte tendría que ser alguien muy correcto, y no solamente correcto en sus actos, sino delante de Hashem. Y podría en teoría aplicarla o definirla por cada
transgresión de los 7 preceptos. ¿Ya? Pero aquí dice, porque todas las leyes están cada una en sus propios dominios, destinadas a mantener la habitación, o sea, mantener que nosotros habitemos el mundo de una manera ordenada y de la sociedad contra el colapso y la barbarie. Entonces, si la idolatría, la blasfemia, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, la perversión de la justicia y la crueldad hacia los animales se consienten, puede llegar a un punto en el que la sociedad y la civilización se desintegren. Es lo que hablamos al otro día. Decíamos, bueno, si hay muchos problemas con la justicia, hay cosas que los abogados a veces se pegan de allí para salvar a criminales, hay problemas en la justicia, en la ejecución a veces, etcétera, pero todo eso es mejor que no hubiera justicia. Ya, fuera peor si no hubiera entes que vigilen y que sancionen y que impongan penas y también que tengan policías y todos los que aplican en la práctica toda esta ejecución digamos, de la vigilancia y la justicia. Entonces, por eso aquí, ¿qué pasaría si esto se vuelve normal, si no hay justicia? Pues el mundo deja de existir, o sea, la sociedad, el mismo ser humano se consume, se destruye el mismo. La pena de muerte puede aplicarse también a la transgresión de las restricciones adoptadas por la sociedad más allá de las reglas básicas de las 7 leyes de los hijos de Noé. Este es el punto que ya empieza a poner ciertos detalles. Por ejemplo, la pena de muerte puede aplicarse también a la transgresión de las restricciones adoptadas por la sociedad más allá de las reglas básicas de las 7 leyes. Dijimos en clases anteriores que los tribunales de justicia, alguien me preguntaba, alguien me hizo una buena pregunta que creo que vale la pena, en verdad me la hizo después de la clase, cosa que a veces a mí no me gusta porque yo creo que ilumina muchísimo la pregunta en la clase, fue después de la última clase que hicimos, pero bueno, no voy a decir quién, pero voy a compartir que me hizo una muy buena pregunta. Un segundo, que tiene que ver con esto de que los tribunales también pueden legislar cosas que, digamos, no, aparentemente no estén dentro de las 7 leyes, pero que son en aras de mantener el orden en la sociedad. Es lo que decíamos, que también parecido a la autoridad que tienen los rabinos, los dayanín, los legisladores de la ley judía, precisamente para, eh, para legislar en base a los preceptos que tenemos, cosas que van surgiendo, ejemplo, la bombilla en Shabbat, ejemplo, el celular en Shabbat, entonces son cosas que van surgiendo y que los sabios de Israel tienen toda la autoridad para legislar y no se están inventando nada nuevo, están legislando en base a eso. Entonces, las sociedades también tienen tribunales que también pueden legislar. ¿Por qué digo eso? Aquí está la pregunta. Me dice la persona, si toda la Torá fue ratificada en Sinaí, ¿por qué no hubo representante noajida para escuchar sus leyes? O sea, es una buena pregunta. Dice, bueno, eh, me pregunta, bueno, es como si él dijera, bueno, está Moshe que recibe la Torá para el pueblo judío y debería haber un Moshe de las naciones también que reciba la Torá para las naciones. Hay un error ahí en la pregunta, o sea, la pregunta es válida, pero hay un error de concepción y es precisamente que la Torá es una sola y el representante de las naciones también es Moshe Rabén. No es que las naciones necesiten otro representante. Hashem puso a Moshe, y Moshe está dicho, el libro que la Nación lo trae, de que Hashem le dio la orden a Moshe de escribir la Torah en 70 idiomas. ¿Por qué? Porque precisamente Moshe también es el representante de las naciones. Y, eh, y no, y otra cosa también que nos recuerda la importancia de esto es que el Noájida debe aceptar sus leyes no por Adán, no por Noah, sino por Moshe. O sea, porque Hashem rectificó la entrega de la Torah y rectificó, no, afirmó el compromiso que tiene con las naciones, a través de Moshe también. Y la otra pregunta, que es la que me parece también interesante, dice, ¿por qué el pueblo judío le dice al Noahida cómo llevar sus leyes? Parece muy buena pregunta, muy, muy interesante y totalmente válida para confrontar. Es eso, o sea, ¿por qué nosotros legislamos para las naciones, los judíos? Primero que todo,
no es el pueblo judío el que le dice a las naciones cómo tiene que llevar sus leyes. Es Hashem como que dice que cómo tiene que llevar sus leyes primeramente. Y el pueblo judío, como pueblo que recibió la Torá y que tiene una tradición y que tiene toda la tradición oral, tiene una explicación y le puede orientar al no judío en sus obligaciones. Pero esto, hay una parte en la que los nazíes también son autónomos. Y ese es el punto que yo estaba diciendo. Los tribunales, y lo que dice aquí, ellos pueden legislar, como dice aquí, más allá de las 7 leyes. Entonces, el pueblo judío no le dice todo lo que tiene que hacer el no ágil. Ya, hablamos de las 7 leyes y sus compromisos, pero también las naciones tienen sus tribunales y ellos están completamente autorizados por Dios para legislar en aras de mantener el orden, cosas que aparentemente de pronto no están en las 7 leyes. Ellos pueden legislarlas, pueden decretarlas y pueden establecer leyes. Entonces, el pueblo judío no le dice a Nojida cómo hacer sus leyes. El pueblo judío le dice lo que Hashem quiere que hagan, porque recibimos la Torá, pero el pueblo, las naciones están facultados, tienen la facultad precisamente para legislar también. Ellos también pueden hacer sus propias leyes. No necesariamente nosotros le estamos diciendo qué hacer. ¿Ya? Lo único que sí pone un límite la Torá aquí, y lo vimos en la clase pasada, es que no pueden legislar en contra de las 7 leyes, como el aborto y otras cosas, la inmoralidad sexual. Eso es el límite, eso no pueden hacerlo. Eso sí, eso entra dentro de transgrede sus obligaciones o pervertir o corromper la justicia. También son cosas que están mal, por ejemplo, como lo hizo Sedón y Amorá, que está dicho que darse de acá o ayudar a alguien era un delito. ¿Ya? Entonces eso no se puede ir en contra de esas cosas, a pesar de que se le dio la facultad. No es que el pueblo judío esté diciendo las leyes, sino que primero que dio las leyes fue Hashem. El pueblo judío le explica cómo hacerlo con la tradición que tenemos de Moshe. Y también hay que recordar que cada nación o cada tribunal puede ser autónomo en legislar leyes y debe ser autónomo, no solamente puede, sino que debe legislar para mantener el orden y la sociedad. Y entonces, hay algo que mantuvimos una conversación ahí, pero una cosa que él me decía, bueno, pero sí, yo entiendo a Moshe recibió la Torá y todo, pero no había alguien de las naciones, porque mira que estaba Shem, que también, ¿qué pasó? Porque no con ellos. Yo le dije, es que precisamente esa es una pregunta que hizo Moshe. Moshe también preguntó, ¿por qué no le entregaste la Torá a Rabbi Akiva? ¿Por qué me la entregaste a mí? Ya, eso está en Sanedrín. Entonces yo le dije, eso, ¿qué le dijo Hashem a Moshe? Dijo, ¿por qué yo soy Dios y te escogí a ti? O sea, es decir, eso más allá de lo que tú ves o te preguntas, yo quise así y yo te escogí a ti. Y yo decía, sí, pero bueno, y las naciones no, ¿por qué con Israel? De pronto no había alguien en las naciones. Y dije, sí, ¿acaso no conocemos a Bilán que hablaba con Dios? Y decía yo. Entonces le hice caer en cuenta de que sí, las naciones se comunicaban con Dios. Entonces, él me quería decir como que, bueno, ¿por qué las naciones siempre tenían que comunicarse con Dios a través del pueblo judío? Y yo le decía, no, eh, la historia nos demuestra que Hashem ha tenido comunicación con las naciones y Bilán es un ejemplo de eso. Y Bilán no es el único profeta que había, era el profeta, así es considerado, explicado por los sabios. Bilán era un profeta, no un profeta igual que los profetas de Israel, porque de hecho su profecía era del lado como de la clipa, del lado que no es santo, pero era profeta. Aún así, está dicho, ahí Rashi lo explica en si ven la parasha, cuando él dice, y ahora regreso a mi pueblo, cuando se levanta Bilán de toda la profecía que dijo sobre Mashiach y profetizó y bendijo sobre Apolo Israel, lo bendijo, y termina, dice, y ahora me levanto y voy a mi pueblo. Ya. Ahora regreso a mi pueblo, dice Bilán. Rashi ella aclara, dice, ¿qué significa esto que regreso a mi pueblo? Que está explicando de que ya no tiene profecía. Dice, ahora soy uno más del pueblo. Ya ahora regreso a mi pueblo, ya no soy alguien importante en el pueblo. Entonces Hashem le quitó la profecía a Bilán en ese momento. La última profecía de Bilán fue profecía sobre Mashiach y bendiciones sobre el pueblo de Israel. Eso fue la última vez que Hashem utilizó a Bilán. ¿Ya? Pero después de eso, Hashem le quitó la profecía. Y los sabios explican por qué le quitó la profecía. Dice, porque hubo profetas en las naciones. Bilán era uno de los grandes profetas de las naciones.
pero siempre la profecía lo utilizaron para el beneficio propio. O sea, para buscar cosas para sí, para ganar dinero, como el caso de Bilán, que quería ganar dinero o honores de parte del rey, etcétera. Entonces yo le decía, mira, no es que Hashem siempre todo ha sido a través de del pueblo judío, pero miremos la historia, digamos, las naciones nunca no utilizaron bien esa cercanía que tenían con Hashem, ¿ya? Y no es aquí entonces de que el pueblo judío, digamos, quiera decirle cómo tienen que hacer, sino que las naciones precisamente no supieron hacer las cosas. Y hoy día estamos en otra época precisamente donde las naciones ahora, después de todas estas generaciones, ya también se ha rectificado un poco las almas de las naciones también y se permite o se puede llegar a otro nivel. Entonces, ¿por qué me acordé de eso? Porque aquí dice, del mismo modo, para la transgresión de las leyes socialmente racionales, que no sean 7 leyes noásicas, se puede argumentar que se puede aplicar una pena máxima. O sea, si los tribunales pueden legislar y deben legislar en aras de mantener la sociedad más allá de las 7 leyes, ellos pueden establecer leyes propias, o sea, que aparentemente no tienen ningún vínculo con las 7 leyes, pero incluso podrían imponer la pena de muerte bajo estas leyes que ellos están dictaminando. Eso lo dice aquí. Todo esto se convierte en parte del tejido de la ley noágica relacionado con el mantenimiento del orden social y la estabilidad, y la sociedad está facultada para determinar a quién transgrede, que quien transgrede cualquiera de estas dimensiones o extensiones adicionales de la ley noágica es un perseguidor del orden social. De mismo modo, ¿por qué dice un perseguidor? Porque la ley trae de que a un rodef, un perseguidor, se le puede matar, que es el caso de que hablamos de la defensa personal, o incluso un bebé puede llamarse un perseguidor cuando el bebé pone en peligro la vida de la mamá en el parto. Entonces también es llamando un rodef, un perseguidor. Todo eso lo explicamos ya. Del mismo modo, que uno que persigue para destruir la vida de un individuo puede ser asesinado en defensa propia o en defensa de un tercero, también se puede ejecutar a uno cuya conducta se considere una persecución contra la vida de la sociedad en alguna dimensión, incluso en un área del derecho positivo, la ley hecha por la sociedad. El concepto que la pena capital viene teóricamente como resultado de la corrupción de la razón de la existencia de uno, se expresa mejor en la forma principal de la pena capital en la ley noágica, la muerte por decapitación, por la espada o la guillotina. Es la muerte que la Torá dice que se le puede aplicar a las naciones, a una persona no judía. Con respecto a las penas de muerte, para para el judío hay 4 penas de muerte. Pero acá dice por la espada o la guillotina. Esta es la forma de pena capital que se permite a un soberano, rey o monarca judío y también a un no judío, que actúa de acuerdo con la justicia noágica básica cuando el momento lo requiere. La analogía entre la rebelión contra un soberano terrenal debidamente constituido y el soberano del universo, Hashem, se extiende también a la severidad del castigo. A quien se rebela contra el rey tiene discreción para matarlo. Y el método teóricamente disponible para el rey es la decapitación. Al mismo tiempo, donde se aplica la pena capital, no se limita a la decapitación. Dice, al mismo tiempo, donde se aplica la pena capital, no se limita a la decapitación. Es decir, que pueden haber otras penas de muerte. Cerrar el micrófono, por favor, quien tiene el micrófono abierto ahí. Hay puntos de vista autorizados en la ley noágica que dicen que la pena de muerte asociada con la transgresión de las leyes noágicas no es una pena obligatoria, sino máxima. Esto se debe a que la función principal del castigo es la disuasión. Escuchen eso. La función, ¿para qué se hace la pena capital? O sea, ¿para qué se le autoriza a las naciones la pena capital? Con el objeto de disuadir, ¿ya? De que otra persona lo piense mucho antes de hacer algo que afecte a la sociedad o que trastorne el orden de la sociedad. Entonces, ese es el objeto de la pena de muerte, para mantener el orden civil, una manera de disuadir a que no hagan lo mismo. Pero la pena de muerte que se establece para el pueblo judío no es para eso. ¿Sabían eso?
O sea, no es para disuadir, es para expiar pecados. O sea, cuando el Sanedrín, una persona pedía perdón y una persona tenía que ser ejecutada, tenía primeramente que hacer teshuvá, y la muerte misma expiaba, limpiaba del pecado a la persona. ¿Ya? Entonces, esto es algo suprarracional, dice el texto. O sea, no es algo racional. Lo racional acá entendemos que para las naciones la ejecución es para poner ejemplo y decir, mira lo que pasa, manténganse en orden, no hagan nada. Pero con respecto al judío, la pena capital no era para eso, no era para disuadir, era para expiar los pecados. ¿Ya? Y es muy diferente y esto no tiene nada que ver con lo racional. Esto es algo mucho más allá de la razón, suprarracional. Por eso dice aquí, hay punto de vista autorizado en la ley noágica que dice que la pena de muerte asociada con la transgresión de las leyes noágicas no es una pena obligatoria, sino máxima. Esto se debe a que la función principal del castigo es la disuasión. Como tal, la pena de muerte puede y debe ser reemplazada por castigos menores. Aquí está el punto. Puede ser reemplazada la pena de muerte, o sea, eso queda en la legislación de cada país y de cada tribunal, de cada sociedad. ¿Puede a la persona aplicar la pena de muerte? Sí, pero también pueden cambiarla, también pueden darle cárcel, pena perpetua, no sé. Entonces, ahí donde volvemos a la conclusión, llegamos a la conclusión, perdón, y es que decíamos en resumen, la pena de muerte se justifica, Hashem la permite que un tribunal no judío, el Tribunal de las Naciones, aplique la pena de muerte, pero en el desarrollo vimos que también pueden dictaminar otro tipo de penas y no la muerte, como pasa en la mayoría de los países. No todos los países tienen pena de muerte. Y esto también está bien, porque tienen toda la autoridad, tienen todo eh, sí, el respaldo, vamos a decirlo así, para hacer estas cosas. Dice, cuando la sociedad ya ha alcanzado un nivel general de orden, es decir, cuando no hay amenaza de desviación como para requerir el nivel de disuasión representado por la pena de muerte. Sin embargo, puede ser que en ciertos crímenes sean abominables, que incluso una sociedad estable debe expresar su repulsión a través de la pena capital. O sea, puede siempre el tema de disuasión a través de la pena capital. Acá hay un segundo, aquí hay una nota en la página, digo, la nota 139 que dice, el rabino Aarón, perdón, Soloveitchik ha escrito, me parece que hay una diferencia fundamental entre uno que es responsable de la pena de muerte en la ley judía y uno en la ley noágica. Con respecto al pueblo judío, el castigo por el cual uno es responsable es la expiación que el transgresor logrará mediante la pena de muerte. Por esta razón, todos aquellos que son ejecutados confiesan antes, hacen vidui, y como parte de la expiación efectuada por el castigo. Y es por eso que el Sanedrín no puede perdonar a quien va a la ejecución o reducir el tipo de pena de muerte de una manera severa a una más ligera. Lo que diciendo, no es, o sea, el Sanedrín, la persona tiene que hacer teshuvá. El judío tenía que hacer teshuvá. Pero uno diría, bueno, pero si se arrepintió, ¿por qué de pronto no le perdonan la vida? ¿Cierto? Y dice, está diciendo aquí, porque esto es un tema que es de expiación del pecado. Por esa razón el Sanedrín no le perdonaba. ¿Qué significa que no le perdonaba? Es decir, que no le perdonaba a tal punto de, ¿cómo diría yo? No le perdonaba la pena de capital, vamos a decirlo así. Él se confesaba todo, sí, pero no, eso no hacía que él no se fuera eximido de la pena capital. Y dice acá, continúa. Por esta razón, todos aquellos que son ejecutados confiesan antes y como parte de la expiación efectuada por el castigo, y es por eso que el Sanedrín no puede perdonar a quien va a la ejecución o reducir el tipo de pena de muerte de una severa a una más ligera. Es decir, el Sanedrín, vamos a decir, vamos a poner ejemplo que diría, no, bueno, vamos a ejecutarlo, más bien vamos a ponerle cadena perpetua. El Sanedrín no podía hacer eso porque es otro tema aquí la razón de la muerte. Sin embargo, en relación con la humanidad en general, la aplicación de la pena de muerte es para las necesidades específicas del momento. Condenar a la muerte al transgresor es por disuasión y para instalar la ley y el orden en la sociedad.
En consecuencia, un tribunal no ágico puede reducir el castigo de muerte a un castigo menor. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene el sentido de expiación, sino un sentido de orden, ley y orden. Y como ese es el tema, ellos pueden establecer que una manera de establecer el ley y el orden es a través de una cadena perpetua o lo que sea. Pueden cambiar la pena capital. Como dice aquí, encarcelamiento limitado o una multa según la necesidad y lo que se considera que tiene suficiente efecto disuasorio, que es lo que estamos hablando, que es lo que existe en la sociedad hoy día, la cárcel. ¿Ya? La cárcel ya de por sí tiene un efecto de disuadir. Cuanto más estable se vuelve la sociedad, más misericordia puede aplicar antes de la condena a través de un castigo menor que abre la puerta al retorno y la rehabilitación del individuo como contribuyente a la habitación, a habitar de manera estable el mundo. Cuanto más la sociedad ha alcanzado un orden estable, menos se entiende que el individuo sea meramente secundario e instrumental, que sea simplemente eliminado cuando transgrede los preceptos de la ley del orden social. La disociación social y la rehabilitación individual deben ser maximizadas conjuntamente para permitir que la mayor cantidad posible de personas continúen contribuyendo a la habitación ordenada del mundo, lo cual es el deseo de Dios. O sea, no por eso la persona se les da, tiene que asesinar o aplicar la pena máxima, sino que incluso deberían preocuparse por la rehabilitación de la persona, que es lo que, si miramos, es lo que hay. Existen centros de rehabilitación para menores, existen también acompañamiento o lo que se llama también, ¿cómo se llama? Hay una persona que es liberada bajo fianza, creo que es. No bajo fianza. Una persona que tiene como libertad condicional, eso. Es liberada precisamente porque se espera de ella que mejore, que ya no vuelva a hacer lo mismo. Hay otros casos graves donde precisamente incluso se puede mandar a la persona a, eh, a la, al manicomio si se demuestra que esa parte me la salté, que también hay el tema de la aptitud mental en el momento de juzgar. Se puede encontrar que una persona realmente sí hizo lo que hizo, pero en verdad no es consciente de lo que hizo. Y todo esto se estudia a fondo, se determina no solamente creyéndolo o escuchando a la persona, sino haciendo pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas que en verdad validen que la persona en verdad está mal de la cabeza, porque es que bajo esa figura se quieren amparar algunos que realmente sí son conscientes de lo que hicieron, entonces por eso tiene que estudiarse bien el tema. Y hay una cosa que se llama precisamente locura temporal, que tiene que ver con, como hoy se llama locura temporal, pero la Torah lo llama, eh, comento, un segundo, si tengo la palabra, pasión incontrolable, así se llama aquí, ¿ya? Y eso hay, esa pasión incontrolable aplica muchos aspectos, pero hay unos detalles que también, si vieron el texto, la cita que traí de Yitro, habla del caso de una mujer que es violada, que puede experimentar, no siempre, una locura temporal o este tema de pasión incontrolada. ¿Cómo se define eso? Hay una nota de pie de página que dice que de pronto la mujer en medio de la violación eh, mm, disfrutó, vamos a decirlo así. Ya, en medio de la violación, de pronto llega un momento en que disfruta y no quiere separarse de la persona que la está violando. Eso precisamente no es lógico. Por eso se llama locura temporal. Es una locura temporal. ¿Ya? Y puede entonces en este caso la persona ser, digamos, exenta de culpa porque en verdad fue una cosa diferente es que la persona ceda a intimar con alguien y otra cosa es que en medio de la violación se deje llevar de pronto por algo que es una locura porque no es algo consentido, pero experimenta esa situación. Pero esto no aplica para el hombre, dice ahí. Y por eso al punto que quería llegar es el tema del hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre es diferente. No se justifica
que el hombre de pronto tenga una locura temporal y viole a una persona. Dios no lo quiera. ¿Por qué? Porque el hombre necesita generar conciencia para poder tener una erección. Entonces, el solo hecho de que haya una erección significa que la persona ya es consciente de lo que está haciendo. Eso no aplica con la mujer. La mujer es violentada y la mujer en medio del acto es que siente algo, pero el hombre para iniciar el acto tuvo que haber premeditado y la Torah no le exime a él de esa pasión incontrolada, de esa locura temporal. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que quería traer con el punto es que a eso se llama, según la Torah, locura, o la persona es, eh, como que dije, eh, como superada por sus pasiones. Y eso, aún eso se entiende, mire el nivel que tiene la Torah de analizar las cosas, aún eso le puede perdonar a la persona el hecho de que por ese momento, ese corto periodo de momento, sintió placer o deseo, aún eso se le puede justificar como parte de algo que es locura temporal o que en ese momento predominaron sus pasiones, pero también hay excepciones, como en el caso del hombre, que en este caso no se justifica. Y esos son solamente un ejemplo que trae aquí el libro, pero en resumen es el tema de que a veces puede pasar que una persona en verdad hizo algo que no es correcto, pero puede estar amparada dentro de lo que se llama locura temporal actualmente. Y bueno, ahí terminamos el capítulo y todo lo que tiene que ver con Dinning. Y bueno, ahí terminamos. Déjenme ver si, un segundito, voy a cerrar aquí cámara, voy a ver. Si quieren van abriendo, dice aquí, Luis Carlos Pacheco, aquí se le llama síndrome de Estocolmo, creo. Interesante, exactamente. Muchas gracias. Voy aquí quiero solamente mirar, quiero compartir un maíz. Deja ver si el que tengo, digamos, encaja con lo que estamos hablando. Un segundito. Si quieren, pueden ir haciendo preguntas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano. Bueno, ok. Voy a leer esta historia. Me parece que... Ah, la señora Alicia es la que está escribiendo. Ah, qué bueno. También estuve preguntando por usted, que también pregunté por... Sí, señor, es que estaba resfriada y entré tardito. Sí, sí. Me, Muchas me, gracias. me informaron que estaba un poco enferma. Y bueno, me alegra mucho que esté mejor. Voy a leer una historia que creo que tiene que ver, digo creo porque en verdad no me dio tiempo de leerla antes, pero igual, si no tiene mucho que ver con este tema que estamos viendo, igual algo nos va a enseñar, obviamente. Son historias que enseñan muchísimo. Entonces, esta historia se llama Sé un ladrón para bien. Dice, había una persona exitosa cuyos negocios iban muy bien, pero su felicidad se veía afectada por el hecho de que él y su esposa, aunque casados durante muchos años, no habían sido bendecidos con un hijo. Sus amigos los acompañaban en su sufrimiento y rezaban por ellos, pero seguían sin tener hijos. Finalmente, algunos de sus amigos se acercaron a ellos, dijeron, escuchamos que en una ciudad no muy lejos de aquí vive un judío muy justo, cuyas bendiciones se saben que se cumplen. Nuestro consejo es que vayan a visitarlo y le imploren que los bendiga. La pareja inmediatamente se preparó para hacer este viaje y salieron temprano a la mañana siguiente. Al llegar a la casa de este sadik, derramaron sus corazones suplicando que Hashem cumpla su deseo de tener un hijo sano. A pesar de que el sadik habló con ellos, no los bendijo con un hijo, perdón, sino hasta ahora, perdón, si hasta ahora estaban tristes, ahora estaban devastados. Era evidente y claro como el sol que este gran sadik vio que su situación estaba sellada y no había forma de alterar el severo decreto de Hashem contra ellos. Eso pensaron ellos. Al regresar a casa, no tuvieron que decir nada a sus amigos para que vean que no salió como esperaban. La felicidad de vivir se les había ido. Eran como vegetales, simplemente se notaba que vivían porque se movían.
Después de un tiempo viéndolo sufriendo tanto, sus amigos los persuadieron para que vuelvan al Sadik y le suplicaran y rogaran hasta que él los anime y los bendiga. Habiendo perdido toda esperanza y sin tener nada que perder, decidieron hacerlo. Al entrar en su habitación, la pareja estalló en llantos, diciendo, ¿cuál es el propósito de la vida sin un hijo? Después de un tiempo, el Sadik dijo, Hashem ha oído su llanto, tendrán un hijo. Sin embargo, debo informarles, tendrán un problema, ya que va a ser un ganeb, o sea, un ladrón. La pareja se marchó con sentimientos mezclados. Por un lado estaban eufóricos, pero a la vez estaban nerviosos de lo que sería de él. Si el Sadik dijo que sería un ladrón, esto es lo que estaba decretado y no se puede hacer nada al respecto. Mientras el marido se preguntaba si la vergüenza y el daño justificaban la bendición, la esposa lo consoló diciendo, Baruch Hashem, estamos bastante bien y le daremos a nuestro hijo todo lo que necesita y desea para que no tenga necesidad de robar. Verás que todo saldrá bien. Aunque escéptico, el marido se dejó convencer de que todo iba a salir muy bien y una chispa de vida entró en él. Unos meses más tarde, cuando le contó a su marido que estaba esperando un bebé, sus corazones se regocijaron y el marido agregó diariamente el recitado de algunos teilín que logren superar la tentación inherente del niño de robar. Cuando dio a luz su hijo, toda la ciudad se unió a su felicidad para Brit Milá. La pareja abrió las puertas para todos, anunciando que habrá comida para cientos de personas y la gente del pueblo vino y celebró. Los padres lo llamaron Yehudá, ya que Yehudá significa dar gracias a Hashem, y también tiene las 4 letras del nombre de Hashem en él. Cuando estaban limpiando, después del Brit, uno de los ayudantes de la casa se acercó y les informó que una pieza de plata estaba faltando, diciendo evidentemente uno de nuestros huéspedes no pudo contenerse. La mujer dijo a su marido, ¿ves que esto no fue robado por nuestro precioso hijo? Así que tal vez está destinado a ser víctima de numerosos robos, pero no que sea un ladrón. No queriendo, enfriar su entusiasmo, él asintió con la cabeza de acuerdo, sin embargo, en el fondo su corazón palpitaba. Esto demuestra lo fuerte que es este rasgo de nuestro hijo, que incluso afecta a otros. Así que intensificó sus oraciones para que no se convierta en la naturaleza de su hijo, por lo menos durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando ya tenía 5 años, los padres comenzaron a notar que faltaban cosas. La madre comenzó a mimarlo aún más, diciéndole que no debía dudar en pedir nada, ya que todo lo que poseen estaba destinado para él de todos modos. Esperaba que de esta manera no hubiera razón para que robara. Sin embargo, ella también comenzó a sentirse incómoda, ya que más y más cosas faltaban. Inicialmente ella quiso culpar a la empleada de su casa, pero después de un tiempo vio la triste realidad. Un día faltaba una gran cantidad de dinero en el estudio de su esposo. El único que podía entrar era su hijo. Sin embargo, negó haberlo visto. Sin embargo, cuando ella ayudó a prepararse para irse a dormir, encontró la billetera en uno de los bolsillos de su pantalón. Cuando ella preguntó por qué, dijo que no la había visto si estaba en su bolsillo. El muchacho respondió con lágrimas en los ojos, mamá, no sé por qué me agarro todas estas cosas que ni las uso. Vos y papá me dan todo lo que uno necesita. Allí en esas cajas encontrarás cada cosa que falta. Por cuanto que yo sepa que está mal, no puedo controlarme. Al abrir las cajas, vio que de hecho estaban todas las cosas que faltaban. La madre lloró y le rogó que se detuviera. Yehudá respondió, madre querida, me encantaría y me siento terrible cada vez que lo hago, pero no hay nada que pueda hacer, no puedo controlarme. Los padres contrataron a un tutor que esté con su hijo todo el día, pero esto no ayudó. Era tan rápido que el tutor no se daba cuenta de nada. Desesperados por ayudar a su hijo, se dirigieron a un renombrado rabino y le dijeron que los ayudara. Después de oír toda la historia, respondió, conozco un excelente maestro que tiene éxito con todos sus estudiantes. Mi consejo es que lo contrates. Los padres se acercaron a este hombre y le contaron de su dilema y le dijeron, si usted puede curar a nuestro precioso hijo de esta enfermedad, le daremos la mitad de nuestras posesiones. El maestro aceptó el desafío y su hijo realmente disfrutó aprendiendo con él. Él le describió la recompensa en Gan Edén a uno que actúa correctamente. Y el niño estaba realmente emocionado. Sin embargo, unas semanas más tarde, el profesor un día no podía encontrar sus anteojos. La madre enfrentó a su hijo y él inmediatamente admitió que tenía los anteojos, así como otras cosas de su maravilloso maestro,
que el profesor ni siquiera se había dado cuenta que le faltaban y les devolvió. El tutor continuó enseñándole, esperando que después de unas semanas y especialmente después de medio año, Yehudá comenzaría a cambiar. Por medio de año y luego un año y otro año pasaron, y mientras el joven hizo grandes procesos en su aprendizaje y le dijo a sus padres que este es el tutor que no puede tener su debilidad, se mantuvo tan fuerte como antes. No podía controlarse a sí mismo y abstenerse de tomar algo que pertenece a otra persona. Después de 2 años, el profesor tristemente informó a los padres que se dio cuenta que no tendría éxito. Su hijo Yehudá es un joven maravilloso en todos los aspectos fuera de esto. Es como si estuviera poseído y siento mucho el no poder ayudar. Sabiendo que no era culpa de los maestros, le pagaron, muy generosamente por el tiempo que estuvo con él y sufrían en silencio. Yehudá vio cómo esto estaba afectando a sus padres y él también trató de controlarse y detenerse, pero en vano. Poco después de su bar mitzvah, a los 13 años, el niño se acercó a sus padres y dijo: permanecer aquí no va a ayudarme, sin embargo me tienen que ayudar. He oído que en otra ciudad hay una gran yeshiva y tal vez el rollo yeshiva, que es conocido por ser especial, puede ayudarme. Sin saber qué más pueden hacer, especialmente cuando las picatillas de su hijo estaban convirtiéndose en la charla en la ciudad, lo enviaron. El joven llegó y le contó a Rosh Yeshiva toda la historia de su nacimiento y todo lo que pasó desde ese entonces y dijo: vine aquí para que me curen. El Rosh Yeshiva respondió: Yehudá, siendo que el Sadik dijo que serás una persona engañosa que roba y engaña a los demás, no hay manera de curarlo sin que primero conozcas todas las formas de engaño. Ahora solo eres un pequeño jugador en este campo. El joven se sorprendió de estas palabras. Él era un maestro en este campo y se le está diciendo que su conocimiento es mínimo. Además, el Rosh Yeshiva no tiene miedo de aceptarlo incluso con estas deficiencias, así que respondió: gracias por aceptarme y aquí está tu billetera que saqué de tu bolsillo. El Rosh Yeshiva sonrió y dijo: sí que sos bueno en lo que sabes, pero tenés mucho más por aprender. Anda a la sala de estudio y estudia con Avigdor, otra persona. Agradeció a Rosh Yeshiva y entró a la sala de estudio, donde otros estudiantes lo recibieron cálidamente, ofrecieron ser su compañero de estudio. Yehudá les agradeció por su oferta, pero respondió: Rosh Yeshiva me instruyó que estudie con Avigdor. Los otros estudiantes lo miraron incrédulos. Hay un Avigdor, duerme todo el día al lado de la estufa, excepto cuando se trata de comer, a menos que seas un hacedor de milagros y Avigdor finalmente esté dispuesto a hacer lo apropiado, algo apropiado. No podemos entender por qué se les permite permanecer en el Shiva, duerme, no estudia y ni siquiera hace davenen, ni siquiera hace tefilá. Y efectivamente, cuando todos iban a comer, Avigdor se despertó y Judá fue a saludarlo. Cuando Avigdor oyó que el joven quería hacer su jabruta, dijo en voz alta: lo siento, pero solo hay espacio para una persona para dormir arriba de la estufa y encontrar un lugar diferente. Los otros estudiantes intentaron controlar su risa y miraron a otro lado al ver que nadie los miraba. Avigdor le dijo en voz baja: después de la medianoche, le dijo él, o sea, después de la medianoche podían estudiar. Yehudá comprendió el mensaje y cuando todos se fueron a dormir, se quedó en el Beda Midrash, o sea, en la casa de estudio, para ver qué pasaría. Efectivamente, unos minutos después de la medianoche, Avigdor abrió los ojos, miró a su alrededor y vio el Beda Midrash, estaba vacío. Luego bajó de su lugar y comenzó a hacer davenen, o sea, la tefilá de Marib, de rezo de la noche. Yehudá estaba asombrado. Nunca había visto ni oído hablar de un joven haciendo davenen con tanto sentimiento como esta persona. El rezo tomó más de media hora y estaba fascinado escuchando. Cuando Avigdor terminó de rezar, lo llamó y comenzó a estudiar con él. Estudiaron sin parar hasta el amanecer. Cuando Avigdor comenzó a rezar Sheharit, mirando con asombro, Yehudá no sabía qué pensar. Evidentemente, Avigdor es muy erudito y cuidadoso en todos los aspectos de la alajá, así que ¿por qué duerme todo el día? Cuando Avigdor se volvía a su lugar, le dijo: por favor, ni una palabra a nadie, y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, todo el mundo vio que Yehudá estaba durmiendo en el banquillo y dijeron cómicamente: así que Avigdor te enseñó bien, te enseñó a dormir. Yehudá estaba atascado, no sabía qué contestar. Sabiendo que tenía que guardar el secreto de Avigdor, él respondió: esperé unas horas y debí haberme quedado dormido. Le contestaron: si quieres una cama, puedes usar una de las nuestras durante el día.
Yehudá les agradeció, pero respondió, debo intentar al menos durante algunas semanas obedecer las instrucciones de Rosh Yeshiva. Me quedaré aquí día y noche hasta que él pueda hablar correctamente con Abigdor. Mientras continuaban estudiando, durante la medianoche hasta las horas del amanecer, la admiración de Yehudá y el desconcierto por Abigdor crecieron. ¿Por qué está actuando de una manera tan extraña por la noche? Le pidió que lo explicara. Abigdor respondió, solo porque Rosh Yeshiva me instruyó que estudie contigo, te revelaré la verdad. Sin embargo, durante los próximos años debes mantenerlo en secreto. Entonces dijo, la verdad es que no duermo a lo largo del día y la noche. Durante el día, la mayor parte del tiempo me acosté en el hogar, mi espalda les da a ellos y mi cara se enfrenta a la pared. Nadie nota que estoy ocupado repasando el Shas, o sea, el Talmud completo de memoria. Y como verás, lo entiendo bien. Alguien con conocimiento o riqueza no tiene que publicarlo. Deja que los otros estudiantes piensen y digan lo que quieran de mí. Llámame un tramposo o mentiroso por engañarlos, pero es mejor engañarlos de esta manera que volverse orgulloso de algo que Hashem te concedió. Una persona rica en su propio logro, que es rico, o es una bendición de Hashem, que él tiene éxito, o que sus antepasados tuvieron éxito. Mi habilidad para memorizar y entender, las cosas profundamente son bendiciones de Hashem, así que para qué hay que jactarse. Yehudá se dio cuenta de que Abigdor tenía razón, pues seguía desconcertado. Dijo, Abigdor, estás tan conectado con Hashem, tan cuidadoso en cada detalle de la halajá, así que ¿por qué Rosh Yeshiva me dijo que estudiara contigo y me enseñara técnicas de robo que nunca había conocido? Abigdor sonrió y dijo, tienes el talento de poder meter la mano en el bolsillo de alguien sin que se dé cuenta. Eres excelente en eso, pero allí es donde tu capacidad de robo debe terminar. Coloca tu mano en los bolsillos de las personas y coloca una moneda en su bolsillo, sin que se dé cuenta de que fuiste vos. Seguirás siendo un engañoso, pero esta vez, en lugar de tomar algo de ellos, dales algo y ayúdalos. Soy un maestro en engañar y tal vez eso es lo que Rosh Yeshiva te estaba aconsejando hacer. Yehudá contempló esta lección y se dio cuenta de que esta es una maravillosa manera de curarse su enfermedad. Seguirá siendo un ladrón y el maestro del engaño, pero ahora será un engañador maestro engañando a cada uno, pero para propósitos positivos. Efectivamente, a partir de entonces, cada pocos días, un estudiante o dos descubrían repentinamente monedas o billetes en la chaqueta o bolsillo y nadie sabe de dónde provenían. Después de convertirse en un verdadero experto en ocultar sus nobles acciones y luego progresar en el estudio, regresó a casa como una persona curada. Dice aquí una nota del rabino Abenson. He elegido publicar esta historia tomada del libro Aaj, o sea, el hermano, que fue publicado por Tom Haidt Minin hace más de 100 años, porque durante las últimas semanas todos hemos estudiado el Mahamar, el discurso hasídico, Batil Gani, del Frierdiker Rebbe. El Frierdiker Rebbe dio unos días antes de su Ikadrus en Yud Shevat 1950. Y pensé que tal vez esta historia nos puede ayudarnos a explicar a nuestros hijos uno de los puntos principales del discurso hasídico. Me refiero al punto en que el discurso dice que nuestra tarea es hacer de este mundo físico la morada de Hashem. Ahí se conecta con lo que estamos estudiando. A continuación, explica que la forma en que podemos lograr esto es aprendiendo del Mishkan de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu construyó. Las paredes del Mishkan fueron hechas de madera, o sea, shitim, y la razón por la que tuvimos que usar esa madera específica y ninguna otra es porque el propósito de Mishkan es cambiar el mundo para bien. Él explica, nuestros sabios nos informan que ninguna persona pecaría si ve la gloria de Hashem delante de ellos. Sin embargo, la persona es engañada a creer que la pequeña infracción o averá o pecado que está cometiendo no es tan terrible. En otras palabras, un espíritu de estupidez, de tontería, lo superó, así que cambiamos ese Ruach Stim, ese espíritu de tontería. Por lo tanto, las columnas de Mishkan se llamaron Keresh, que está compuesto de las tres letras Kuf, Resh y Shim, que también forman la palabra Sheker, mentira y falsedad. Nuestra tarea es transformar todo en santidad, que justamente se menciona esto en la Parashat Truma. Por lo tanto, mientras que conserva
las mismas letras y tal vez el significado lo estás utilizando de una manera sublime y hermosa, que todos merezcamos ser testigos rápidamente de nuestros días de Hashem regresando a su hermoso jardín con la venida del Mashiach. Mira qué bonito. O sea, ¿por qué busqué esta historia? Porque dice, sé un ladrón para bien. Entonces, bueno, estamos hablando de las leyes, de robar y todo esto. Y yo creo que se puede resumir en que precisamente a veces tenemos dificultades o tenemos cualidades que precisamente se nos hacen difícil manejar. Pero qué buena manera a veces es mirar cómo yo utilizo eso para bien. Puede ser que se utilice para bien esa habilidad. Hablaba hoy con otra persona que está estudiando en la tarde de un gran rabino del Talmud que se llama Resh Lakish, o Resh Lakish, que era un ladrón antes de ser rabino. Y un rabino, Rabbi Yohanan, le dijo, mira, si vienes a estudiar Torah, te casas con mi hermana, y que es muy hermosa, entonces él la aceptó. ¿Y por qué Rabino quería, o le dijo esto? Obviamente es un judío que le quisiera Teshuvah, pero Rabino vio una cualidad muy interesante en Resh Lakish. Él era líder de una pandilla de ladrones también y era temido y seguido, era un buen líder. Entonces Resh le dijo, en pocas palabras, si tú, que eres un ladrón, te siguen tantas personas, si eres un sadik, no sabes cuántas personas te van a seguir. Entonces, él no le cambió, entonces, sino que utilizó esa cualidad para bien. Muchas veces las cualidades con las que luchamos no necesariamente tienen que eliminarse, tienen que transformarse para el lado de la Kedusha, ya utilizarlas para bien. Por ejemplo, una persona de carácter fuerte no tiene por qué dejar de carácter fuerte, puede utilizar ese carácter fuerte para controlarse el mismo, o sea, fortaleza para ser disciplinado, para hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, sí, quisiera conectar esto con la historia, con la clase, es que precisamente todo el tema de Dinim es precisamente mantener el orden social, pero también obviamente llegar a una conciencia divina. Y no hay que esperar llegar a esos puntos donde se tiene que llegar a ser juzgado o sometido a tribunales o a penas, etcétera, sino también buscar la manera de uno mejorarse. Tenemos la obligación, como decíamos ahí, de no desconocer, de conocer la ley, la obligación de conocer la ley de, por lo menos social, de ser un buen ser humano, de ser una persona que ayuda a la sociedad. Y precisamente eso requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y puede ser que una persona como esta que acabamos de leer tenía una tendencia al robo, que parece lo que llamamos hoy día cleptómano, una persona que roba porque sí, no porque necesite, no por nada de eso. Pero mira la sabiduría que tiene precisamente la Torá y los sabios de Israel, que le dice, bueno, puedes robar de otra forma. ¿Cómo? Pues al final de cuentas, uno no tiene que andar diciendo todo lo que hace. Eso es de una manera, entre comillas, de engañar a la sociedad. Hay personas que aparentemente son simples, pero tienen muchos méritos. Entonces, eh, si de alguna manera se relaciona con lo que mencionamos del robo y lo demás, entonces tratemos de robar para bien, es decir, no tenemos que jactarnos de lo que hacemos, sino tratemos de ayudar y no necesariamente tener que hablar de lo que hacemos, sino que todo se mantenga en secreto. A fin de cuentas, el que lo sabe es quien debe saber lo que es Hashem. Y de eso aprovecho también que vamos a hablar, puede ser en las próximas clases, no sé, hacer como clases que nos ayuden precisamente a llevar a la práctica cosas que también ayuden a la sociedad. No solamente estudiar lo que las leyes están hechas allí para guardar que la sociedad se mantenga, sino también entonces mirar algunas cosas como la Sedacá o Gemilut Hasadim que hay que hacer para que precisamente ayudemos a la sociedad a fortalecerse. Entonces ahí miramos a ver cómo organizamos eso para la próxima clase o para 2 clases más adelante, no sé, tenemos que organizar bien la idea. Y les sugiero también que hagan como una lista de temas, si quiere compártanlo en el grupo, de los temas que también les gustaría que abordemos, que de pronto no tengan, lo de Alajá lo vamos a abordar, ese es el curso que estamos viendo, pero puede haber clases intermedias de pronto cada 2 o 3 semanas donde hablemos un tema específico de Hasidut o un tema de Tikkun Amidot
Entonces, también compartan sus ideas ahí en el grupo, ¿ok? Y bueno, ahí damos la clase terminada por el día de hoy. Muy bien, querido Rab, muchísimas gracias a todos nuevamente. Les recuerdo que la clase está grabada para los que gusten y deseen repasarla. Muy hermosa clase. Y seguimos con un plan de trabajo, como Rab ya lo mencionó. Las siguientes clases, envíennos las sugerencias en los grupos de WhatsApp. ¿Está bien, Rab, que las envíen en los grupos? Sí, puede Para ser. que- Sí, puede ser, correcto. Así es que, bueno, queremos darle las gracias a todos, que tengan un buen descanso y con el favor de Hashem nos vemos mañana. Muchas gracias, querido Rab. Bendiciones a Gracias a todos. ustedes. Que pasen bonita Gracias, noche. gracias, Chao, chao. saludos. A lo Gracias, mejor. Rab. Buenas Chao. noches. Chao. Gracias. Gracias, Rab. Gracias, buenas noches. Gracias, Ram. Buenas noches.